¿Te gusta tomar café? ¿Sos de esas personas que no pueden empezar su día sin una humeante y aromática taza de esta infusión? Entonces este video te va a interesar. Como siempre te invito a dejar tus comentarios, darle like y si te interesa el contenido de mi canal suscribirte, ya que esto me ayuda a seguir creando contenido educativo de calidad. Podrás ser del equipo de quienes toman mate, de quienes toman té o de quienes prefieren otra bebida. En lo personal prefiero unos buenos mates, pero una taza de buen café no se les rechaza a nadie. Y al margen de darse un gustito, detrás de esto hay ciencia. De más está decir que el café se vincula con momentos placenteros, de reunión con amigos, de un alto en el trabajo, como acompañante indiscutido de las noches de estudio o simplemente del disfrute de un momento a solas. El café, después del agua, es la bebida más consumida en el mundo. De allí la relevancia de estudiar su impacto en nuestra salud. Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado el 23 de mayo de 2024, asegura que beber café en cantidades moderadas disminuye el riesgo de muerte. Así como lo escuchás. Muy por el contrario de lo que podría suponer, beber café es beneficioso. Desde siempre se conocen los efectos psicoestimulantes del café, muchas veces con mala prensa debido principalmente a su componente más conocido, la cafeína. Pero vayamos a la investigación. La Universidad de Oxford analizó los hábitos de consumo de 468.629 personas, todas adultas entre 40 y 69 años. Todas británicas sin problemas cardíacos diagnosticados. Se separó la muestra en tres grupos: consumo nulo, nada de café; consumo moderado, entre media y 3 tazas diarias; y consumo elevado, correspondiente a personas que consumían más de 3 tazas diarias. El seguimiento en algunos casos llegó a los 11 años. Imagínate que hubo personas en la muestra que al finalizar el estudio se acercaron a los 80 años y los resultados fueron contundentes. En relación con los que no bebían café, un consumo moderado de hasta 3 tazas diarias se asoció con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular y de accidentes cerebrovasculares. Pero además la investigación discriminó entre quienes consumían café molido y café instantáneo. Y es aquí donde aparece la segunda sorpresa. La Universidad de Oxford asegura que los beneficiados se encontraron en quienes tomaban café molido, no pudiendo determinarse si el consumo de la modalidad instantánea aportaba beneficios claros. En este punto, los investigadores destacan la incidencia de los diferentes procesos de producción y el uso de diferentes químicos. Estos inciden directamente en estos resultados. El café instantáneo no solo tiene menos porcentaje de sustancias beneficiosas como la cafeína, los polifenoles y los compuestos antioxidantes respecto al café molido, sino que también contiene el doble de acrilamida, una sustancia que en grandes cantidades demostró ser neurotóxica y cancerígena. En correlato con los investigadores de Oxford, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, indica como saludable y segura para la mayoría de las personas la ingesta de 400 miligramos de cafeína diarios, es decir, aproximadamente unas 3 tazas de 240 mililitros de infusión. Sin embargo, la prestigiosa Clínica Mayo sugiere en pacientes con problemas de presión arterial limitar la ingesta a 200 miligramos al día, es decir, a la mitad. Pero si estabas a punto de gritar "gol del café", acá viene la mala noticia. Según la propia publicación de la Universidad de Oxford, excederse en el consumo recomendado de 3 tazas no solo no ofrece beneficios adicionales, sino que incrementa los problemas de salud, como trastornos del sueño, ansiedad, problemas digestivos, aumento de la presión arterial y reducción en la absorción de nutrientes. Así que acordate, para conservar una buena salud cardio y cerebrovascular, no más de 3 tazas diarias
de buen café molido. Espero haberte aportado nuevo conocimiento. Si fue así, me alegro muchísimo. No olvides comentar, dejarme un like y si te gustó el contenido de mi canal, me ayudas con tu suscripción. Hasta pronto.